El experimento de dispersión de partículas alfa es tal vez el experimento más influyente de los utilizados en el desarrollo de la teoría de la estructura atómica. Un delgado haz paralelo de partículas alfa incide sobre una lámina de oro y la distribución angular de las partículas dispersadas se obtiene contando los destellos luminosos que se producen sobre una pantalla circular recubierta de sulfuro de zinc. El importante resultado cualitativo del experimento es que mientras la mayoría de las partículas alfa atraviesan la lámina sin desviarse o se desvían solamente en pequeños ángulos, unas cuantas partículas se dispersan en ángulos grandes, de hasta 180 grados. Cuando se realizó por primera vez el experimento, Rutherford sabía que las partículas alfa eran similares a átomos de helio. Además, sus velocidades habían sido medidas por el método de la desviación magnética. La energía cinética de las partículas alfa era muy grande y comprendió que para producir una desviación de tal magnitud, el átomo debía ser el asiento de una enorme fuerza eléctrica. Era evidente que esta fuerza debía ser ejercida por un cuerpo de masa considerable, para que un cuerpo tan ligero como el electrón fuera arrastrado por la pesada partícula alfa. Finalmente, el hecho de que solamente unas pocas partículas alfa experimentaran grandes desviaciones sugería que la gran fuerza eléctrica estaba confinada en regiones muy pequeñas del espacio que no eran alcanzadas por la mayoría de las partículas. En otras palabras, en lugar de ser una esfera de masa y densidad de carga uniformes, como había propuesto Thomson, el átomo era altamente no uniforme. Aunque los electrones podían ocupar el volumen asociado con la dimensión del átomo de aproximadamente 10 a la menos 8 centímetros, la electricidad positiva tenía que estar concentrada en un núcleo muy pequeño pero pesado. Suponiendo que la fuerza que actúa entre el núcleo y una partícula alfa estaba dada por la ley de Coulomb, Rutherford demostró que la trayectoria de la partícula alfa desviada por un átomo debía ser una hipérbola. Luego de variados análisis matemáticos, logra demostrar la desviación de las partículas alfa mediante fórmulas matemáticas. A partir de las mediciones de la dispersión se puede obtener una estimación para el radio de un núcleo típico. Cuando una partícula alfa se desvía a 180 grados es que ha chocado de frente con un núcleo. Y en un choque de este tipo, la máxima energía potencial coulombica de repulsión se hace igual a la energía cinética inicial de la partícula alfa. Rutherford se basó en el Z igual a 29 del átomo de cobre para poder hacer todos los análisis necesarios para poder llegar al resultado del radio mínimo que debería tener el núcleo del átomo. Finalmente, Rutherford logra llegar a la conclusión de que la esfera debería tener un radio aproximado de 10 elevado a menos 12 centímetros. Así, el experimento dispersor de las partículas alfa no solo proporciona un indicador cualitativo de la existencia del núcleo, sino que también proporciona mediciones cuantitativas de la carga y el tamaño nuclear.